Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este martes 27 de abril del 2021. Bueno, se conocen los primeros nombres del gabinete. Como dicen ahora, las redes sociales no perdonan absolutamente nada. Algo hay que encontrarles. Bueno, veamos el ejercicio del cargo apenas se posesionen. Los nombres, yo diría, la calificación académica, incluso yo diría está bien, es una buena propuesta. Hay dudas sobre 2 o 3 nombres de los presentados, incluso uno, ¿no? En cuanto a haber trabajado en una función pública en estos últimos 14 años. Veamos cuál es la propuesta y tengamos un poco de paciencia. La Corte Provincial deberá resolver si llama ya a juicio al alcalde de Quito, a, a 2 personas más de la administración municipal y a los otros actores como en otros niveles de participación del tema de las pruebas COVID. Así amanecemos hoy. Así amanecemos hoy. El tema de las 2 niñas venezolanas recuperadas es una buena cosa, esa es una buena cosa. Para iniciar esta mañana de diálogos están con nosotros el señor economista Alberto Dajic, es vicepresidente de la República, el economista Vicente Albornoz, decano de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA, y el economista José Hidalgo Payares, director de Cordes. A los 3, muchas gracias por acompañarnos. Para iniciar, señor economista Dajic, Alberto, bienvenido, buenos días. ¿Hay alguna posibilidad de decir, como se les ha planteado así, tiene alguna ventaja el próximo gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional? Uno de nuestros invitados, Vicente, suele decir, sí, bueno, negociar se puede, y ha dicho, con el fondo no es nada nuevo que diga que hay que negociar, siempre hay que negociar, pero ¿tiene ventajas? ¿Hay alguna posibilidad de otras actividades también? Bienvenido, economista, buenos días. Muy buenos días a usted, Francisco, a toda la enorme audiencia de Radio Democracia y un saludo especial a Vicente y a José, muy estimados colegas economistas, cuyos criterios y opiniones pues normalmente comparto al 100%. Si usted públicamente se expresa mal de los psicólogos y tiene que ir a un psicólogo, el psicólogo profesionalmente a usted lo va a atender porque esa es su obligación. Pero va a ir en desventaja respecto de una persona que no ha hecho eso. Y si usted durante su vida ha demostrado una cierta conducta, puede ir en ventaja o desventaja a una negociación. ¿Qué sucede con el presidente electo Guillermo Lasso? Que nunca ha tenido la irresponsable actitud de condenar al Fondo Monetario, que además de eso no ha sido un proponente sistemático de políticas locas, absurdas, que contradicen aquellas políticas en las cuales el Fondo Monetario cree, que además son políticas que la ciencia económica recomienda. No son políticas de un gurú, de un chamán o de un brujo. Son las políticas que lógicamente convienen a un país. Entonces, si usted me dice, ¿tiene alguna ventaja el gobierno actual? Le digo, sí, sí tiene muchas ventajas. Y son esas que le estoy mencionando. No ha habido una propuesta de asaltar al Banco Central, como era la propuesta de la otra candidatura, que no hubiera asustado, hubiera aterrado al Fondo Monetario. Y encima de esto, la enorme ventaja adicional es que se ha logrado aprobar, que estoy seguro que tendrá el ejecútese del presidente, la ley de blindaje de la dolarización, que establece una real independencia del Banco Central, que vuelve a los 4 balances, que tanto especialmente Vicente los ha explicado tanto a la ciudadanía,
y que entonces le dan al nuevo gobierno un terreno fértil, un ambiente adecuado para renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Quiero saludar nuevamente al economista Vicente Albornoz. Vicente, bienvenido, buenos días. Bueno, entonces, estas primeras características que la señala el ex vicepresidente, el economista Alberto Dajic, nos permiten pensar que el programa económico se puede volver más viable. No es que sea fácil, pero sí se vuelve más viable la consolidación con el acuerdo. Vicente, usted ha sostenido en estos micrófonos que sí, que se puede ir a proponer cualquier cosa en el fondo, pero habrá que tener algunas condiciones. ¿Qué condiciones cree del análisis de las negociaciones que usted ha seguido, no solo de las anteriores del Ecuador, sino de otros países? ¿Qué condiciones tenemos, a más de las que nos ha señalado el economista aquí, en mejor posición para negociar en virtud de la pandemia y de la gravísima crisis económica? Bienvenido, Vicente, buenos días. Muy buenos días y un abrazo a la radio, a tío Francisco y obviamente a Alberto de aquí, cuyas gentiles palabras agradezco. A ver, yo creo que tiene una serie de ventajas del gobierno de Lazo para renegociar con el fondo. La primera, y eso es importantísimo, es que fue electo. Y la elección de Lazo, en mi opinión, refleja una dosis de madurez del pueblo ecuatoriano. Y es más fácil para un gobierno negociar con el Fondo Monetario si representa a un país, a un electorado maduro, que si representa a un electorado inmaduro, digamos. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Lazo fue electo a pesar de que no ofreció regalar $1,000 a cada familia, a pesar de que no ofreció saquear los fondos del Banco Central, fue electo a pesar de que no hizo ofertas populistas. Y eso genera confianza en el Ecuador. Entonces, tenemos un país que gana confianza afuera. Y esa confianza afuera hace que el mismo Fondo Monetario le tenga más confianza a lo que el Ecuador diga. Entonces, el Ecuador va a poder ir con una mayor fuerza a negociar con el Fondo Monetario y decirle, mire, yo soy un país sensato, confíe en mí. Yo voy a hacer las reformas, voy a hacer los ajustes, voy a buscar el bienestar de la economía, voy a tratar de equilibrar las cuentas, cosas que son bastante obvias, como bien lo decía Alberto Dajic, son obvias, la ciencia demuestra que son las correctas, pero no todos los gobiernos las aplican, pues. Entonces, el Ecuador puede ir al Fondo Monetario y decir, señores, yo voy a hacer las cosas bien. Entonces, confíen en mí. ¿Y qué es lo que podemos negociar con el Fondo Monetario? A ver, un acuerdo nuevo no creo que tenga sentido. Modificaciones al actual sí tiene sentido. ¿Qué se puede negociar? Más plata. Se puede negociar otros plazos en la entrega de la plata, que nos entreguen la plata más rápido. Se puede negociar que aquellas cosas que el Ecuador se comprometió a hacer se implementen en diferente orden, con diferentes tiempos, unas más rápido, otras más lentas. Todo eso se puede hacer con el Fondo Monetario. Y además se puede decirles, a ver, señores, el Ecuador está en un camino de volver más sensata su economía, más sensato el manejo de su economía. Tenemos un sistema de aumento de precio de los combustibles que es un cambio estructural, de fondo, muy importante para la economía ecuatoriana, en el que estamos reduciendo los subsidios a los combustibles, subsidios que en cálculos de Alberto de Ajica han llegado casi a los 100,000 millones de dólares en las últimas 4 o 5 décadas. Una cantidad indescriptible de plata, ¿no? Em, y eso estamos atacando eso, estamos reduciendo eso. Tenemos una ley recién aprobada y aprobada por una asamblea que estaba por salir. Claro, obviamente ahí hubo un trabajo espectacular del ministro Pozo, hubo el efecto Lazo, que yo digo, de que los asambleístas se alinearon a aprobar esta ley, pero tenemos una ley que le da independencia al Banco Central, tenemos una ley que reintroduce el viejo sistema, viejo porque se inauguró hace 21 años, de los 4 sistemas del balance del Banco Central, y se lo logró a pesar, contra viento y marea, contra todo, se logró esos cambios positivos. Entonces, señores del Fondo Monetario, usted está negociando con un país más serio,
con un país que está consciente de la necesidad de reformas económicas. Señores, ustedes tienen ante ustedes una contraparte confiable. Estoy seguro que puede pedírsele con buenas razones más flexibilidad al Fondo Monetario en muchísimos temas. Y entonces, al saludar al economista José Hidalgo Payares, José, bienvenido, buenos días. Es indispensable una renegociación de lo que nos han dicho nuestros dos primeros invitados. Bueno, no sé si es indispensable, pero hay espacio para esa renegociación. ¿Y qué se puede renegociar también, dice Vicente? O sea, hay más flexibilización del tema planteado en el acuerdo, en el primero. Tendremos que negociar, como ha dicho, el plazo y eso. Y ahí hay un tema que es importante, que por primera vez, me parece a mí, el Fondo Monetario habla del tema social y de la inversión en el tema social. Puede también ayudarnos entonces, ojalá como cuando le dieron 380 millones de dólares al expresidente Correa como parte de las utilidades del fondo. Ojalá tuviésemos algo de eso para financiar también esta área social. ¿Se puede entrar en esa negociación? Además, José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias por la gentil invitación. Un saludo también muy afectuoso a Alberto y a Vicente. A ver, yo diría primero que, obviamente recalcando y estando de acuerdo con lo que se ha dicho ya en esta entrevista, es necesario que el nuevo gobierno renegocie el acuerdo con el Fondo Monetario. Primero es necesario que, más que el nuevo gobierno, el país sepa lo importante que fue el Fondo Monetario en 2020 para evitar que la crisis económica tan grave que sufrimos no derivara en una situación incluso peor, caótica, que podría haber puesto en riesgo incluso la propia dolarización, porque hay que recordar que del Fondo Monetario y otros multilaterales llegaron al país en 2020 más de 7,000 millones de dólares, sin los cuales esta situación tan difícil que atravesamos el año pasado habría sido peor, y yo creo que habría golpeado incluso posiblemente el sistema financiero y obviamente hubiera provocado una crisis fiscal incluso de mayor magnitud. Respecto al gasto social, Francisco, yo aquí quisiera comentar dos temas. Primero, que el acuerdo vigente con el Fondo Monetario ya establece como entre sus requisitos un incremento del gasto social. Entonces, para aquellos que creen que el fondo únicamente busca el orden de las finanzas públicas a como dé lugar, bueno, ponerles al tanto de que el nuevo Fondo Monetario Internacional ya no es solo eso. Obviamente es un organismo que busca que las finanzas públicas de los países sean sostenibles en el largo plazo, pero no se desentiende de los temas sociales que en América Latina son fundamentales. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional está proponiendo que en las actuales condiciones de pandemia y de crisis económica que atraviesan la mayoría de los países del mundo, se cree un impuesto a la riqueza y a los ingresos elevados a fin de generar algún espacio fiscal adicional que permita a los países atender a los sectores más vulnerables y también cubrir los costos médicos o de salud derivados de la pandemia, cosa que yo creo que en el Ecuador sería bastante necesario. Y finalmente, usted mencionó un desembolso, bueno, no una plata que recibió el gobierno del expresidente Correa del Fondo Monetario. Es posible, de hecho altamente probable, que el nuevo gobierno también se beneficie. ¿Puede acceder a eso? Sí, de hecho en montos mayores del Fondo Monetario podría hacer una emisión de derechos especiales de giro, por la cual al Ecuador le corresponderían aproximadamente 1,000 millones de dólares, y esto podría llegar en agosto o en septiembre de este mismo año, y ojalá esto sirviera, creo yo, en buena parte para dar ayuda a los sectores más vulnerables. Acá podrán decir algunos radioescuchas, pero ¿en qué se diferencia esto a lo que proponía el candidato Arauz de dar $1,000 a 1 millón de hogares? La diferencia es básica. La diferencia es que una ayuda adecuadamente financiada no pone en riesgo la dolarización, no debilita las bases del Banco Central, y yo sí creo que es recomendable en una situación como la que estamos viviendo. Pero obviamente el requisito fundamental para cualquier programa de transferencia de dinero a los sectores más vulnerables
es que esté adecuadamente financiada. Ese es un punto fundamental a fin de que una ayuda en un primer momento no se traduzca más adelante en una crisis fiscal y en una crisis económica que terminemos pagando todos y principalmente, como ocurre siempre, los sectores más desprotegidos. Y entonces el presidente electo, el señor Lasso, decía lo siguiente sobre este tema de la economía. Vamos a plantear, en primer lugar, consolidar la relación con el Fondo Monetario Internacional que es necesaria para el futuro del Ecuador. Pero vamos a plantear algunos puntos que ellos han negociado con el actual gobierno y que nosotros no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo no por capricho, sino porque el pueblo ecuatoriano no aguanta, no resiste más impuestos. El incremento de 3 puntos del IVA, por ejemplo. Claro. Pero he dicho muy claramente que eso no está en nuestro programa de gobierno. Nosotros queremos ir por el camino de incrementar la producción petrolera, para incrementar los ingresos fiscales, trabajar con eficiencia para la administración de los recursos públicos y ahorrar recursos fiscales, luchar contra la corrupción y también impulsar un amplio programa de inversión para generar crecimiento económico y por esa vía también solucionar parte de los problemas fiscales. Señor economista Dajic, bueno, han topado ustedes los puntos que se pueden negociar y el presidente electo los que dice, ¿no? Todo el mundo pensaba en el tema del IVA, pero parece que eso él mismo había dicho. Yo en campaña dije que no lo vamos a revisar. Hay esta posibilidad que el economista Hidalgo Payares sí comparte, porque como a 380 millones de dólares le entregaron al expresidente Correa, y yo recuerdo, decía, cómo es el mundo y la vida. Para los 120 millones de dólares que se requerían al inicio del gobierno del coronel Gutiérrez, hubo que subir la gasolina para tener ese crédito de 120 millones, ¿no? Y a él le entregaron 380. Pero ahora se abre entonces esta posibilidad de 1.000 millones para el área social, para dirigirla hacia allá. Sin impuestos, ha dicho el presidente electo economista Dajic. ¿Es compatible el acuerdo con todo esto? A ver, el acuerdo no fue suscrito ni negociado luego de que el directorio del Fondo Monetario tomara la decisión de realizar una emisión de derechos especiales de giro, que es lo que explicaba José, a quien saludo, que al menos Vicente y yo no lo pudimos escuchar en la primera parte de su intervención. Nos quedamos fuera de la conexión. ¿Por qué el Fondo Monetario puede hacer esta emisión? Bueno, porque así como los Estados Unidos pueden emitir dólares, el Federal Reserve, así como el Banco Central Europeo puede emitir euros, el Fondo Monetario, que es una especie de banco central de bancos centrales del mundo, fue creado precisamente para dar apoyo en problemas de balanza de pagos a todos los países que en Bretton Woods suscribieron el acuerdo del nuevo orden monetario mundial. El Fondo Monetario tiene la capacidad de emitir su moneda, que son los derechos especiales de giro, que así como el dólar es convertible en euros, los euros en yenes, los yenes son convertibles en derechos especiales de giro, los derechos especiales de giro son convertibles en cualquier moneda. Y si el Fondo Monetario toma esa decisión, puede entregar de acuerdo a la cuota de cada país esa liquidez a cada país en función de lo que se llama la cuota de cada país. Y por eso es que José decía, al Ecuador le tocarían unos 1.000 millones de dólares. Obviamente a Colombia le toca más, al Brasil le toca más que a Colombia, ¿verdad? Porque son países con una cuota mayor. La cuota va normalmente en relación al tamaño de la economía. Y ese dinero, uno puede decir, es un regalo. ¡Oh, qué fácil! Entonces quiere decir que sí tenía razón
Arauz cuando puede decir el Banco Central podía pues regalar plata. No, porque el Banco Central del Ecuador no emite dólares. El Banco Central de Colombia, que es el Banco de la República, emite pesos y pueden regalar pesos. Eso puede tener un efecto inflacionario y después depreciación de la moneda. Pero el Ecuador no puede emitir dólares. El Fondo Monetario sí puede emitir derechos especiales de giro. Y cuando decimos que pueden venir, y que es altamente probable y que yo creo que van a venir alrededor de $1.000 millones, es que va a venir una cantidad de derechos especiales de giro equivalentes a esos $1.000 millones, normalmente entregados a los bancos centrales. Hay que ver si el Fondo Monetario decide entregárselos al Estado ecuatoriano para que sean caja fiscal. Pero si hay el compromiso, y entendamos esto, de que ahora cada vez que vencen los bonos basura que el gobierno le entregó al Banco Central del Ecuador, y esos derechos especiales de giro están en el Banco Central, lo que se podría negociar es que se entregan al gobierno en la medida en que el gobierno con eso se los entregue al Banco Central para rescatar los bonos. Y como ya entonces la caja fiscal no tendría que pagar esos bonos, terminaría siendo un directo apoyo a la caja fiscal. Espero haber explicado esto. Es una especie de triangulación economista para poder monetizar en el presupuesto. Normalmente el Fondo Monetario entregaba siempre recursos al Banco Central. Ahora el Ecuador hizo un acuerdo en el cual le entregaban al gobierno la plata, pero con una sutileza, con el compromiso de que la reserva monetaria en el Banco Central, a través del programa, fuese aumentando en una cantidad igual a la que el Fondo Monetario le estaba entregando al gobierno, con lo cual finalmente el Banco Central tenía las divisas y se apoyaba entonces la balanza de pagos, una sutileza técnica. Se podría hacer eso, pero de cualquier manera, sea para un apoyo de la balanza de pagos, sea para un apoyo fiscal que también apoya la balanza de pagos, es una gran noticia esta emisión del Fondo Monetario de derechos especiales de giro. Claro. Vicente, entonces, estos derechos especiales de giro que nos ha clarificado ya el economista de aquí, son $1.000 millones que no constan en el acuerdo, pero que pueden servir para arreglar, como nos ha dicho, para arreglar incluso los problemas de ese hueco en el Banco Central, dice el economista de aquí. Pero algo servirá para monetizar y hacer esto que también plantea José Hidalgo, o sea, el programa social de asistencia directa, que sea transparente, que se sepa, o sea, que si hay que comprar comida, no calculen si es que es con gluten para que cueste 3 veces, o sea, hay que comprar comida, hay que asistirles. Eso es, entonces, el plan con el fondo, como ha dicho el presidente electo, es una cosa que se puede ir discutiendo, ¿no? Y a eso se puede sumar esta línea de crédito de los Estados Unidos de $3.500 millones que podrá también entrar en ejecución, Vicente. A ver, sí, yo creo que hay algunas cosas que se pueden negociar y otras que no se pueden negociar con el Fondo Monetario. A ver, yo creo que es renegociable con el Fondo Monetario, como yo decía, los montos, los plazos, tanto de recibir los préstamos como de cumplir con ciertos compromisos, ¿no? Pero también hay un par de cosas que yo creo que son intopables en este acuerdo y no se pueden negociar. La primera es que hay que fortalecer las reservas del Banco Central.
un acuerdo con el Fondo Monetario que no considere que las reservas con el Banco Central se van a fortalecer no es viable. Ese Ya. tema yo creo que es incambiable. Se puede quizás modificar un poco los plazos en que se cumple el fortalecimiento del Banco Central, cosas por el estilo, pero el hecho final de caminar a tener un Banco Central mejor capitalizado, que tenga más capacidad de responder a los pasivos, a lo que nos debe a los ecuatorianos porque tiene más respaldos, eso creo que es imposible de negociar. Quizás un poco la velocidad, pero el hecho es imposible de negociar. Pero se ha dado el primer paso con esta ley del Banco Central. Hay No, algunas dudas sobre sí, el claro. tema, pero por ahí va, ¿no es cierto? Sí, sin duda, pero ahora se ha puesto la estructura Ya, para que ahora se hay que fortalezca el central. ejecutar. Ahora Ya, toca fortalecerle. ya. No, ahora hay que poner la plata ahí para que la plata se quede en el central y que la plata no se mueva del central y que el central sea más sólido que antes. Allá hay la estructura adecuada, eso es buenísimo, pero todavía no está la plata, o sea, falta la parte ya operativa que es importantísima. Entonces, tema uno que yo no veo que sea negociable es el fortalecer más el Banco Central y por cierto, a mí me parece de lo más sensato que sigamos fortaleciendo al Banco Central. Tema dos. En el acuerdo con el fondo nos comprometimos a aumentar el número de personas que reciben el bono de desarrollo humano. Yo creo que eso, el que vaya creciendo el número de personas que reciben el bono de desarrollo humano, tampoco es negociable con el Fondo Monetario. Y la verdad, a mí también me parece Claro. muy sensato y espero que eso siga funcionando y siga creciendo porque es la mejor política social. Bueno, uno podría debatir si es que la mejor política social es que la gente tenga empleo o que tenga un bono. Creo que el empleo es mejor todavía, pero el bono es la política social Es mejor enfocada, indispensable porque llega ahora. directo a los pobres y les da la libertad de usar ese dinero como mejor lo vean. La madre de familia es la mejor persona en el planeta para decidir qué tipo de leche toma su hijo, o si no toma leche, si no avena, porque decide que la avena es mejor para el agua, no hay problema, pero el darle el dinero para que esa persona decida en libertad. ¿Dónde lo usa? Me parece muy bien. Entonces, segundo tema que no es negociable con el fondo, el aumento de los receptores del bono solidario o el bono de pobreza, el bono de desarrollo humano, como quieras llamarse. Y hay una tercera cosa que no es negociable, el achicar el déficit. A ver, eso es lo que no es negociable. El cómo achicarlo es totalmente negociable. O sea, el Ecuador tiene gastos que superan en mucho los ingresos del gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente achicar este hueco. Y hay tres caminos. Usted baja los gastos, usted sube los ingresos o hace una mezcla de las dos cosas. Lo que no es negociable con el Fondo Monetario es que este déficit tiene que ir achicándose en el tiempo. Quizás sea negociable el tiempo en el que se achique el déficit, puede haber un año más, un año menos, 6 meses más, 6 meses menos, pero el hecho de reducir el déficit no es negociable. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se reduce el déficit? Se puede subir impuestos, opción que ha sido desechada por Guillermo Lasso, o se puede bajar gastos, opción que sería la alternativa. Claro, también se podría subir ingresos petroleros, lo cual, si bien es una buena estrategia, no es instantánea, ¿no? Claro. Pero en todo caso, hay esos caminos, y eso, el achicar el déficit, y al Fondo Monetario le interesa sobre todo el déficit no petrolero, verá. Ya. Eso es importante. El déficit no petrolero es el que le importa al Fondo Monetario. El cómo achicarlo, si subiendo el IVA o bajando gasto, eso es total y absolutamente negociable, mientras que el resultado final, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos, se vaya achicando. Entonces, eso es lo que no es negociable con el Fondo Monetario. No es negociable dejar de fortalecer al Banco Central, no es negociable dejar de aumentar el número de receptores del bono de desarrollo humano y no es negociable el hecho de reducir el déficit. El resto, los plazos, la velocidad, la intensidad en que se hacen incluso estas cosas es totalmente negociable y yo creo que además Lasso es un tipo que viene del mundo financiero. Él y su equipo van a saber cómo se negocia este tipo de cosas, ¿no? Para ellos no es ninguna novedad tener que negociar créditos, plazos, condiciones, etcétera, etcétera. Y claro, el ministro actual de Finanzas, el economista Mauricio Pozo, sobre el próximo desembolso o cómo se puede desarrollar el próximo desembolso, dice lo siguiente. En el programa hay un desembolso previsto para este año de 1.500 millones por parte del fondo. Ese desembolso es con metas cuatrimestrales, no trimestrales como fue el año pasado. Lo que significa que al cierre de abril se revisarán las metas de fiscales, de reservas internacionales, de balance primario, una serie de indicadores que se revisan. Y eso se conjuga
con las reformas cualitativas que están en el programa también. La reforma cualitativa en este caso de esta ley. Entonces, mi percepción de esto es que nosotros vamos a cumplir todo eso, se van a cumplir las metas cuantitativas y también se va a cumplir la meta cualitativa que es de esta ley, con lo cual se viabiliza el primer desembolso de este año. Obviamente, el nuevo gobierno va a conversar, y esto es más que obvio, con el fondo. El fondo va a ver cuáles son las ideas del nuevo equipo económico. Para fijar nuevas metas. Claro, si van a continuar con el programa, lo cual yo estoy casi seguro, no 100%, pero casi seguro que así va a ser. Entonces, José, esto puede plantearnos, si es que ya con la aprobación de la ley y como ha dicho el economista de aquí, que se espera pues que ponga el ejecute, es decir, una iniciativa del propio Ejecutivo, a no ser de que le hayan incluido algo que no se deba poner y vetar una parte de esa ley. Tendríamos a puertas 1.500 millones de dólares y ojalá esos otros 1.000 que ustedes han coincidido en que es altamente probable que tengamos, José. Francisco, el tema es que las necesidades de financiamiento para este año podrían estar en torno a los 9.000 millones de dólares. Entonces, si hablamos de 1.500 millones del programa vigente con el Fondo Monetario, y si a eso sumamos como otra fuente de financiamiento estos 1.000 millones por derechos especiales de giro, igual nos queda todavía un hueco de 6.500 millones que no es fácil de cubrir, porque pese a que la elección de Guillermo Lasso ha provocado una reacción favorable en los mercados internacionales, que ha derivado en una reducción bastante marcada del riesgo país, y en la actualidad está levemente por encima de los 700 puntos básicos. Endeudarnos a través de una nueva emisión de bonos soberanos seguiría siendo bastante oneroso en términos financieros, es decir, estaríamos sujetos seguramente a una tasa de interés en torno al 9% anual, que es sumamente alta. Y en ese contexto, entonces, yo sí creo que si bien el presidente electo Guillermo Lasso ofreció en campaña no incrementar el IVA y según las declaraciones que hemos escuchado en este mismo programa, ha insistido en este tema, yo creo que el ajuste fiscal que Vicente ha explicado que puede darse por la reducción del gasto, por el incremento de ingresos, va a tener que ser una mezcla de las dos medidas. No veo posible que el Ecuador pueda mantener un ritmo de cerrar el déficit fiscal exclusivamente por el lado del gasto, sobre todo cuando sabemos que el gasto social, al menos en un contexto tan complicado como el que está atravesando el mundo completo, no se puede reducir. Es decir, no podemos ahorita reducir o revisar, por ejemplo, el número de personas que reciben bonos de ayuda de parte del Estado. No se pueden recortar, obviamente, gastos en salud. Habrá gastos administrativos en el sector de salud que seguramente se pueden recortar, pero el fuerte del gasto del sector salud yo creo que es difícil de topar. En los otros servicios básicos, educación, seguridad, también habrá algunos gastos administrativos o algunas ineficiencias que se pueden ir puliendo, pero no creo que hay demasiado espacio como para cerrar un déficit que a nivel de presupuesto del Estado estaría en torno a los 4 puntos y medio del PIB en este año. Entonces, yo sí creo, lo que digamos, equivalentes a 4.000, 4.500. Claro, sí. Que en este contexto una reforma tributaria que permita incrementar la recaudación, a la vez que mejora la estructura tributaria del país, es decir, elimina impuestos tan nocivos como el ISD, en lo que el presidente Lasso se ha mostrado de acuerdo. Él es una persona que se ha manifestado contrario a ese mal impuesto que es el ISD desde el principio y ha ofrecido eliminarlo o al menos reducirlo, pero yo creo que esa eliminación o reducción del ISD, que es el tercer impuesto en importancia en la estructura tributaria del país, tiene que ser más que compensado por algún otro tipo de incremento positivo. Obviamente, la reforma tributaria, en mi opinión, sería deseable, y aquí podemos obviamente discutir ampliamente, es una reforma que primero incremente la recaudación, que mejore la estructura, y que sea sobre todo progresiva, es decir, que paguen más las personas que tienen mayores ingresos, porque son los que están atravesando claramente una situación menos complicada en este contexto de pandemia.
Pero el mensaje que yo quería, digamos, en esta intervención dejar claro es que, en mi opinión, esta tarea ineludible que tiene el Ecuador de ir cerrando el déficit fiscal va a exigir, creo yo, una reforma tributaria que permita incrementar los ingresos del fisco. Claro, el incremento de los ingresos del fisco es indispensable incluso para causar el equilibrio, tanto como lo ha planteado Vicente como el economista Dají. Sobre los impuestos, el presidente electo decía además lo siguiente. El objetivo del ISD es reducirlo gradualmente durante los 4 años de gobierno, para llegar al fin del gobierno a 0 de impuesto a la salida de divisas, que encarece todos los productos que se importan en el Ecuador, que afecta el ingreso de capitales al país y que no permite la generación de empleo. Nuestra reforma tributaria, nuestra reforma arancelaria tiene un objetivo fundamental, la generación de empleo, para ampliar la base en el pago no solo del IVA, sino de todos los impuestos, especialmente el impuesto a la renta. En términos generales, no exactos, en el Ecuador declaran el impuesto a la renta un poco más de 3 millones de personas, pero pagan efectivamente 100.000 personas, es decir, hay una serie de exenciones que tenemos que revisarlas a efectos de ampliar la base de los contribuyentes y no solamente quedarnos con un pequeño grupo de contribuyentes. Seré muy activo y muy insistente en que el SRI cobre impuesto a los que deben de pagar. El hecho de eliminar un impuesto no implica que no vamos a cobrar los impuestos existentes. Los impuestos existentes los deberán pagar todos los ecuatorianos. ¿Le va a poner el ojo entonces a los grandes grupos económicos? Por supuesto que sí. Y bueno, ahí está donde quiere poner lo que ayer decían en estos micrófonos, el acento en dónde cobrar. Economista Dají, claro, si uno piensa en el impuesto a la salida de capitales, piensa en algo más de $1.000 millones. Y si es que van a eliminarlos, alguien tendrá que financiar esos $1.000 millones en el presupuesto. Pero José ha dicho una cosa que es importante. Sí es verdad que ha dicho que lo del IVA no está en su programa, pero puede volverse necesario. Y la gente, cuando se habla del IVA, un poco como dice, son los más pobres, terminan pagando los más pobres. Y uno revisa las cosas que se consume, que de la relación de los más pobres, y dice, bueno, y en estos no hay IVA. ¿Es un mito aquello de que el IVA entonces es para un impuesto a los más pobres, economista de aquí? Es una pregunta muy interesante, Francisco, y yo quisiera enfocarla desde 2 ángulos. 1, lo que es impuesto, y 2, lo que es carga tributaria. Yeah. Y para entender la carga tributaria voy a usar un ejemplo. Usted tiene un automóvil y le pone 600 libras al maletero. Y resulta que usted empieza a manejar y se da cuenta que las llantas delanteras están casi en el aire y que el carro se va a volcar porque usted no tiene control del vehículo. Hay una mala distribución del peso en el vehículo. Entonces usted decide, porque está solo en el vehículo conduciéndolo, sacar 200 libras y ponerlas en el asiento trasero y 200 libras en el asiento del acompañante. Y con los mismos 600 libras de peso, resulta que el auto anda maravillosamente bien y usted no le ha aumentado la carga al vehículo. Entonces vamos a hacer esta analogía con los impuestos. En el Ecuador hay una carga tributaria que es de las más bajas de América Latina. Pero hay un componente que no se lo considera impuesto y es un impuesto, que es el 15% de distribución para los trabajadores, que realmente es un impuesto. Cuando usted le añade eso, la carga tributaria es salvajemente alta. Entonces, si el impuesto a la salida de divisas es tan perverso como es, yo personalmente prefiero bajarlo y subir IVA, porque en el Ecuador, Francisco, hay estudios que José y Vicente también los conocen y que hemos estado discutiendo
un grupo de técnicos sobre posibles reformas, estudios que demuestran que el IVA en el Ecuador, siendo por naturaleza el IVA un impuesto regresivo, es de los menos regresivos del mundo porque ha sido construido con una serie de excepciones. Devolución del IVA a los de más de 65 años, sector vulnerable, algunas cosas que están exoneradas de IVA, etcétera. Entonces, ¿se han aumentado los impuestos? No. Se ha aumentado un impuesto y se ha reducido otro. Pero la carga que estoy llevando, en vez de tener en una canasta de un solo lado para caminar 50 libras, que me hacen difícil caminar, me pongo 2 canastitas de 25 y voy caminando equilibrado. Entonces, hay que diferenciar entre las tasas de los impuestos y la carga final y cómo esa carga está distribuida. Y hay que ver que en el Ecuador el IVA es de los menos regresivos del mundo, que lo hemos estado analizando algunas personas, porque hay de parte del Ministerio de Finanzas, y yo aprovecho para rendirle un homenaje a Mauricio Pozo, que aceptó en una tan difícil situación ser ministro y que lo ha hecho con tanto patriotismo con su equipo y que ha producido, entre las cosas que ha producido, una serie de informes sobre la seguridad social, sobre la situación de impuestos, que le va a permitir al nuevo gobierno saber con exactitud las cosas y no el engaño de esa famosa mesa servida de la vez anterior. Entonces, concluyendo, puede ser que... Perdón, ahí se puede entonces entender que no debemos, así el propio presidente electo lo diga, no debemos descartarlo del IVA si es que se logra explicar. Usted ha dicho, las exenciones son más claras y claro, está como focalizado también entonces ese impuesto que de lo que ustedes nos han dicho es mucho más, se reparte de mejor manera que el ISD. Francisco, el ISD en una dolarización es casi como exigirle a las monjas de claustro que usen bikini. Es incompatible con la naturaleza. No se puede. Entonces usted no puede tener en una economía dolarizada donde no debe haber restricciones a la cuenta de capitales, que además encarecen los costos de producción, a diferencia del IVA, que no los encarece, porque el IVA termina siendo pagado por el consumidor. Y si usted quiere generar inversión y generar empleo, que es el mensaje, no puede preferir un impuesto que afecta a las exportaciones y a los productos que compiten con importaciones frente a un impuesto que no lo hace. Claro. Entonces, ahí se verá con el paso del tiempo qué tendrá que hacer el gobierno. Vicente, se ve que en política y más aún en política económica afirmar así tan tajantemente no está en mis planes, como que no es tan efectivo. Ahora, claro, podrían decir es que en campaña dijo y lo que ofrecen en campaña de alguna manera también hay que cumplirlo. Pero sí, para mucha gente el impuesto a la salida de capitales es una forma de cuidar también que no saquen todas las utilidades, dicen que se vuelvan a reinvertir. Claro, después vienen y dicen, oigan, pero los capitales que quieren venir en cambio saben que va a tener un costo el volverlos a sacar. ¿Cómo empatar? Ha dicho el presidente que para que no sea tan, va a irlo bajando hasta finales del gobierno. ¿En realidad es tan malo cobrar el impuesto a la salida de capitales que no habrá que hacer como en el IVA, poner no sé, pues una especie de tabla de cómo han de salir y cuánto cuesta sacar, dependiendo de lo que sacan, Vicente? A ver, yo creo que el ISD es un impuesto extraordinariamente dañino, mal diseñado
con una visión errónea de quienes lo diseñaron y con una aplicación inconveniente para el país. A ver, ¿a qué me refiero? Y este ejemplo lo di hace años en esta radio. Imagínese usted que usted llega a un cine y en el cine están dando la película que usted quiere, en el idioma que usted quiere, con los asientos más cómodos del mundo. Es perfecto el cine. Y el cine dice entrada libre. Y abajo dice salida $50. Usted no entra, pues, así de sencillo. No entra al cine porque sabe que le cuesta salir. Entonces, imagínese ahora un lindísimo país, con vista al Océano Pacífico, con montañas, con selvas, con gente extraordinaria. Y dice, entrada de capitales libre, salida 5%. No entran los capitales, así de sencillo. Por más que tengamos un montón de méritos, no entran los capitales. Mucho más capitales entrarían si no hubiera este impuesto o sea, hay que pensarle un poquito más allá, pues. El impedir la salida desincentiva la entrada, pues hay que pensarle un poquito más allá a este impuesto, ¿no? Entonces, no tiene sentido tener un impuesto que en el fondo desincentiva la entrada de divisas. Me parece una visión bien plana, bien simplona del correísmo, que llevó a tener este impuesto para evitar la salida de las divisas. Claro, algo puede ser que se evite la salida, pero sobre todo se desincentiva la entrada de divisas. Ya, si usted tuviera $10,000 en Estados Unidos, están ganando una miseria de intereses allá, probablemente ganan 0 intereses allá. Usted podría traerlos al Ecuador. Mire, sí, o sea, el gobierno electo me da confianza, sí le podría traer e imponer la platita aquí en el Ecuador, pero veo un 5% de impuesto a la salida, no traigo esa plata. Y eso pasa con $10,000, con $100,000 y con 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, primero, no tiene sentido eso. Y segundo, el crear exenciones tampoco va a crear el ambiente de confianza que se necesita crear. ¿A qué me refiero? Lo que necesitamos es que no exista un impuesto para que la gente no tenga la desconfianza de, y si me ponen, me modifican el impuesto y me vuelven a poner cosas por el estilo. Entonces, no tiene que haber el impuesto para que no haya siquiera el chance de que le modifiquen y le reintroduzcan el impuesto. Ahora, mi sensación es que si es que el gobierno de Lazo pudiera desaparecer ese impuesto el día en que entran, lo harían. El problema es que no lo pueden hacer porque tienen que ir adaptando sus cuentas fiscales, Claro, ya, porque sí. estos son $1,000 millones. Pero no nos olvidemos que, básicamente, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto a las importaciones, porque esas son las divisas que salen. Si usted ve, el monto recaudado por el ISD es más o menos el 5% de lo importado. Entonces, ahí está clarísimo de dónde sale la plata. Son las importaciones las que pagan el ISD. No son tanto los capitales, porque con ese impuesto no hay movimiento de capitales. Claro, pero lo del IVA, ¿usted sí recomendaría revisarlo? O sea, esta posición tan rígida, porque el economista Dajik dice, y claro, y José Hidalgo nos ha dicho, oigan, esto yo creo que por ahí va, y como se explica, el IVA nuestro no es lo regresivo que parece en otros países, y para ir de una vez por ahí, el déficit sí se ha reducido y bastante parece que en estos últimos años, economista Albornoz. Sí, a ver, si de mí dependiera, yo sí subiría Ya. 3 puntos del IVA. Yo 3 de golpe. Pero sinceramente no creo que el gobierno de Guillermo Lasso lo haga. Ya. A ver, ¿por qué lo haría yo? Porque, como bien decía Alberto Dajik, el IVA en el Ecuador no es un impuesto que afecta más a los pobres que a los ricos, porque hay una serie de exenciones. O sea, si usted compra huevos, si usted compra carne, si usted compra fideos, están exonerados de IVA. Entonces, eso hace que el IVA sea bastante equitativo, es decir, en el sentido de que al final el porcentaje del ingreso que se le va a los ricos o a los pobres en IVA es más o menos similar, ¿ya? Entonces, eso no le hace un impuesto que en términos técnicos le llamaríamos regresivo, sino un impuesto neutral, ni progresivo ni regresivo, sino neutral. Yo creo que yo sí subiría 3 puntos al IVA, no me parece tan grave, pero yo, la verdad, no le veo a Guillermo Lasso haciendo esa movida de subir el IVA 3 puntos, porque lo ha dicho varias veces y yo creo que el hombre sí entiende de economía y tiene sus planes para evitar el aumento de impuestos. Esos planes de economista Dajik
llevan entonces a pensar de que la reducción del tamaño del Estado, como se suele decir, esto de los ingresos y del gasto, Vicente plantea cómo irlo mezclando para conseguir esa reducción. Se ha hecho un esfuerzo, parece que entonces sí es posible, pero algunos dicen el mayor esfuerzo está en la falta de inversión del Estado y eso tampoco es bueno. Hay que equilibrar tanto con el acuerdo con el fondo que parece nos da una base entonces para fijar la política, pero hay que equilibrar esto de la reforma tributaria que el presidente electo ha dicho la presentará el primer día, el 24 de mayo, cuando visite la Asamblea para posicionarse, va a entregar el proyecto de ley de reforma tributaria. ¿Qué más esperamos entonces ahí, economista Dajico? Bueno, ojalá el presidente Lasso se tome un poquito más. Espero que pueda hacerlo porque una reforma tributaria sin socializarla, sin discutirla con los sectores de la sociedad, puede ser peligrosa. Yo confío en que más bien se estudie a fondo la situación y se pueda llegar a un consenso. El Ecuador, lo ha dicho el mismo presidente Lasso, es un Ecuador del encuentro. Y ese Ecuador del encuentro exige que una reforma fiscal se discuta antes y se discuta a fondo. Y si se va al tema de que hay una cosa que se llama la carga tributaria y otra cosa que se llama las tasas, yo definitivamente creo que la subida del IVA y la eliminación inmediata del ISD es lo más saludable que se puede hacer. Porque si bien es cierto, Vicente nos dice que encarece las importaciones, el sector más afectado es el sector exportador. ¿Por qué? Porque cualquier recargo a las importaciones en un país de tipo de cambio fijo la termina pagando en mucha mayor proporción el sector exportador, y esto lo tiene que entender la ciudadanía. Si yo elevo aranceles, los costos suben. Todos en la sociedad tienen alguna capacidad de subir sus precios. El que vende el producto importado lo sube. El que lo usa como un producto intermedio o final también trata de subir. La gente pide un aumento de sueldo. O sea, todo el mundo trata de defenderse. ¿Cuál es el único sector que tiene cero capacidad de ajustar sus precios ante el aumento de costos? El sector exportador, Francisco, porque ese sector tiene un precio determinado por el mundo. El productor de camarón no puede ir donde su importador en Francia y decirle, mira, me han subido el ISD, súbeme el precio del camarón. Entonces se le da un golpe de gracia al sector que más hay que estimular. O sea, no solamente que no entran los capitales con la claridad que lo explicó Vicente, es que además afecta al sector exportador. O sea, dejan de entrar capitales y se disminuye la generación de divisas. ¡Qué perversidad de impuesto! Y eso fue solo una maniobra fiscal. ¿Por qué? Porque el impuesto inicial, Francisco, fue 0.5% para evitar los capitales golondrinas. Tan inteligentes se volvieron las golondrinas que al final se necesitaba 5%. O sea, las golondrinas eran ingenuas al comienzo y con 0.5 se desestimulaba la salida de capitales. Y después, ese 0.5% se transformó en 5. ¿Para qué? Para despilfarrarlo como lo despilfarraron. Es decir, impido la entrada de capitales, friego al sector exportador para despilfarrar dinero y robarlo. La perversidad de la política económica de los 10 años de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, no es que se lo va a resolver en 10 años. Lo vamos a empezar a entender en 10 y tal vez resolverlo en 20. Economista Albornoz, entonces la reforma tributaria, como sugiere el economista Ajic, debería tomarse un tiempito más, pero podríamos correr en el riesgo, digamos, de caer en ese riesgo de que si debatimos mucho nunca nos vamos a poner de acuerdo. El Ecuador del encuentro sí pasa por propuestas, parece, pero por propuestas que nos conduzcan. Si
lo hacemos así con mucha apertura, podría ser que nos salgan leyes como la de educación, que va a costar $1.000 millones y no se sabe cómo se financian. Sí, a ver, supongo que Guillermo Lasso deberá encontrar el equilibrio, ¿no? Entre socializar la ley, discutir la ley. Bien podría él el 24 de mayo presentar un proyecto a la ciudadanía y en los siguientes 3, 4 semanas discutir eso y un mes después de llegar a la presidencia enviar la propuesta a la Asamblea. No creo que cambie el mundo por demorarse 30 días y discutir un poco la ley y tomar las propuestas sensatas, viables y el resto simplemente agradecer a la gente que apoyó con propuestas, pero ignorar esas propuestas, ¿no? Yo creo que aquí usted topó un tema importantísimo y creo que esto va a ser un reto complejo para el próximo gobierno. La ley de educación intercultural. A ver, esta ley, y Alberto de aquí escribió un muy buen artículo en Diario El Universo resumiendo los horrores de esta ley y el por qué se aprueba esta ley. Pero al final, por un montón de perversiones y como decía Alberto, por una disociación en los tiempos políticos y los tiempos de la patria, decía Alberto. Por eso se aprueba una ley. Yo no sé si es que en su radio haya cómo decir la palabra adecuada para escribir esta ley. No, sí, porque aquí yo creo se que sus puede. oyentes se sentirían heridos de decir que digo nomás, una ley estúpida, estúpida. Ya. Entonces, esta ley es totalmente inconstitucional, no hay vuelta que darle, por cualquier lado es inconstitucional. Es una ley injusta además, porque llena de ilusiones a los maestros de este país. Y ya los ha posicionado. Que es un grupo importantísimo para el país, pero les llenas de ilusiones porque les ofrecen muchísimas cosas, y es la clásica de yo te ofrezco, ve quien te dé, ¿no? Sí. Todos los diputados votaron a favor de esta ley, todos los diputados votaron a favor de esa ley, todos, no hubo un solo voto en contra, hubo uno o dos, un par de abstenciones. Pero incluidos los que van a gobernar a partir de claro, mayo. Obvio, están todos los diputados de Creo, todos los del Partido Social Cristiano, todos los correístas arrepentidos, todos los otros movimientos, todos. A ver, entonces, esta ley es absurda y es inconstitucional y me parece que cualquier abogado, cualquier juez va a darse cuenta que la ley es inconstitucional a todas luces. La pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? O sea, ¿quién se manda una demanda? ¿Quién pone una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley que, o sea, y la persona que haga eso va a ser odiado por todos los maestros del país? Claro, pues. Ya, claro, entonces, lo que pasa es que va a ser odiado por todos los maestros en virtud de eso, pero a lo mejor encontramos una salida para poder implementar una mejora que es indispensable para esa área, ¿no? No, a ver, mejoras en el área de educación deberían ser una prioridad altísima para el país, pero lo único que necesitamos es plata, ¿no? Exacto, o sea, sí. A mí me parece que si es que tuviéramos, ¿cómo se llama? Tuberías de oro en todos los colegios del país, estaríamos mejor. Claro que estaríamos mejor, pero no hay plata para pagar eso, pues así de sencillo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es aquellas cosas que sí tenemos plata para pagarles. Simplemente esto es una injusticia, porque es ofrecerles a los profesores del Ecuador algo que no es cumplible. Sí, es una tomadura de pelo y a mí me parece escandaloso que hay diputados, vi hace poco el video de una diputada resaltando los grandes méritos de esta ley, que con las disculpas de todos los oyentes es estúpida la ley, ¿no? Entonces, esto va a ser una prueba de fuego para el nuevo gobierno. Yo no sé quién le va a poner el cascabel al gato, el gobierno actual, el próximo gobierno, alguna institución independiente dentro del gobierno sector actual público, acaba de poner el la seguridad social. La seguridad social. Veamos, o sea, claro, ahí hay un montón de agentes y hay que ver cuál le pone el cascabel al gato, porque que esta ley es absurda, que esta ley es inconstitucional, me parece obvio, que esta ley es una tomadura de pelo a los profesores, me parece evidente, pero ahí me preocupa quién va a ser aquel que se atreva a mandarse la demanda respectiva de la los corte puntos complejos. Claro que sí. Se nos fue el tiempo. Yo quiero agradecer al economista Alberto Dají, al economista Vicente Albornoz y al economista Hidalgo Payares, a José. Gracias por acompañarnos. Queda pendiente entonces ver las primeras decisiones del presidente
para comentarlas, reflexionarlas y claro, la opinión de ustedes cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto, Vicente y José. Gracias a los tres. Un gusto saludarles. Un gusto y un honor. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Y Vicente fue muy generoso con el término de esa ley. Sí, yo cuando dijo que puedo decir, yo esperaba una cosa así, que nos comiencen a llamar a decir que están de acuerdo. Sí, lo de Mejor, Francisco, no me pregunte a mí. No, buenos días. Por eso, buenos días. Enseguida volvemos y estará con nosotros el expresidente, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, con el día jueves a las 7 de la noche, ya para nosotros, se presenta el libro Dictaduras del siglo XXI a nivel internacional. Se hizo ya un encuentro a nivel nacional que lo coordinó la doctora Hidalgo, y hoy van a hacer, el día jueves se presentará y lo harán a nivel internacional, a nivel latinoamericano, las dictaduras del siglo XXI. Enseguida volvemos y con nosotros el doctor Osvaldo Hurtado Larrea. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para atraer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo que las MIPYMES podremos solicitar.